Y es el tema que hemos venido tocando en este tiempo, mis hermanos, sobre todo cuando estamos hablando sobre la salvación. Muchas personas opinan que si la salvación se pierde, Michelle, que si la salvación no se pierde, Michelle, que si hay algunos versículos que apoyan, que si hay algunos otros versículos, que si no se lee el contexto completamente lo que habla la palabra del Señor en cuanto a la salvación. Recordemos una verdad, sobre todo, mis hermanos, que es poco comprendida y que nosotros como cristianos debemos prestar atención. Somos salvos por gracia. Eso lo sabemos claramente. Es el Dios Todopoderoso en que en su misericordia, en la obra de Cristo en la cruz, nos ha salvado, ha tenido misericordia de nosotros. Y sobre todo, mis hermanos, somos sostenidos por la misma gracia, como recordamos en la palabra del Señor. Hay muchos cristianos, sobre todo, que se les han enseñado que la salvación es por gracia, es decir, un regalo, y podemos decirlo claramente, un regalo inmerecido que no depende de nuestras obras. Recordemos eso claramente. Nada podemos hacer para lograr la salvación, ni ser una buena persona, ni no decir mentiras, ni amar a nuestras esposas, ni amar al prójimo. No, mis hermanos, nada de esas obras va a lograr que seamos salvados. Solamente la misericordia y la obra de Dios. Recordemos el libro de Efesios claramente en su capítulo 2, versículo 8, versículo 9. Pero muy pocos hoy en día han comprendido que también la gracia nos sostiene a cada uno de nosotros como cristianos, nos guarda, nos alimenta, castiga, sobre todo a fin de que vivamos sostenidos por la gracia, la cual nos ha dado un nuevo corazón. Es decir, como Michelle, una nueva forma de vivir. En Cristo, el Espíritu Santo en el cual hemos sido sellados, ese Espíritu Santo transforma nuestro exterior, nuestra forma de hablar, nuestra forma de expresarnos, nuestra forma de actuar en la vida. Es el cambio, el nuevo nacimiento que tenemos en Cristo Jesús. Nos da un nuevo corazón y una nueva vida. Recordemos 2 de Corintios, claramente su capítulo 5, versículo 17. De tal manera que el verdadero Salvador, mis hermanos, nos está sosteniendo por la misma gracia que derramó en nosotros. Claramente lo sabemos. Esto nos indica que el Salvador, nuestro Redentor Jesucristo, por la gracia no puede perderse. Esta gracia no se pierde del creyente. Si creemos que podemos perder la salvación, figúrense ustedes, pongamos un ejemplo. Si nosotros creemos que la salvación se puede perder de la nada y se acabó, mis hermanos, estamos creyendo en una salvación por obras, en una salvación que hemos logrado por nuestros hechos, por nuestro trabajo, por nuestro esfuerzo. ¿Y dónde quedaría la cruz del Calvario? ¿Dónde quedaría la vida de Cristo entregada en la cruz? Si dependiera de nosotros para el sostenimiento de la misma, de que nos portemos bien, de que hagamos las cosas para no perderlas. ¿Se imaginan ustedes? Y no estamos reconociendo que la misma gracia sobre todo nos impulsa a vivir una vida justa, una vida santa, una vida obediente al Señor, a nuestro Dios Todopoderoso, que Dios en su gracia sobre todo prometió no abandonarnos. En sus palabras Él dice claramente que Él nos sostiene a cada uno de nosotros y sobre todo guardarnos de tal manera que no seremos arrebatados. Ni por las manos de Satanás, ni por nada. No seremos arrebatados de las manos de nuestro Señor, de nuestro Salvador. Que no hay ninguna condenación, mis hermanos, para aquellos que Dios ha salvado. Dios es el que pone el querer como el hacer en cada uno de nuestros corazones, pero más que todo en nuestras vidas, en cada uno de sus hijos. Cuando éramos antes hijos de Satanás, cuando vivíamos en la oscuridad y hemos pasado a la salvación, a la luz, a la vida en Cristo, somos llamados hijos de Dios. Recordemos claramente que todos los seres humanos somos creación de Dios, pero solamente los cristianos, aquellos que se arrepienten de sus pecados y ponen su fe en el único Salvador, son llamados hijos de Dios. Y sabemos claramente, mis hermanos, que todos aquellos que se retiran de nosotros, oye, este se apartó, oye, este no lo he visto más, oye, este no se congrega, oye, este se regresó al mundo, oye, este sigue en los vicios de antes, oye, este no quiere saber de Dios, ahora está en otra religión. Mis hermanos, es porque no eran de nosotros. La palabra claramente lo dice, nos los enseña. Porque si fueran de nosotros, ¿qué? Hubieran permanecido con nosotros. Pues la gracia los hubiera sostenido, la gracia de Dios, si hubieran sido verdaderamente salvos. Ahí es cuando vemos quiénes son cristianos y quiénes no son cristianos. Quienes asisten a la iglesia nada más que solamente para quedar bien.
Quienes leen la palabra de vez en cuando buscan alguna respuesta. No crecen en santidad, no glorifican al Señor, sus obras, sus frutos no nos dan a entender que es una persona cristiana. Recordemos que Dios no salva en su gracia. Dios nos salva en su gracia, en su misericordia y nos sostiene hasta el fin. ¿Por qué? Por su misma gracia, claro que sí. Nada depende de nosotros, no podemos hacer nada, mis hermanos. Todo es por la gracia de nuestro Salvador, de nuestro Redentor, de nuestro Señor Todopoderoso, quien nos impulsa, quien nos guarda, sobre todo de tal manera, claramente nos vemos que de tal manera que nada ni nadie nos separará del amor de Cristo. Así lo dice la palabra claramente. Nada ni nadie nos separará del amor de Cristo. Nadie podrá condenar a los que hemos sido escogidos de Dios, pues Dios nos ha salvado. ¿En qué? En su misericordia, en su amor.